Buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos a esta transmisión, ¿verdad? Que es una transmisión muy importante para Oxfam, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el FOSDE, en el marco de esta presentación de los resultados de la investigación, que es una investigación casi de manera permanente, que da como resultado, ¿verdad? 3 productos de territorios en riesgo 3, minería y generación de energía en Honduras. Estos 3 productos son un geoportal denominado de la misma manera, territorios en riesgo 3, un visor cartográfico y un documento resultante con este nombre que, como ya les comenté, es territorios en riesgo 3, minería y generación de energía en Honduras. No voy a hacer un preámbulo grande porque me imagino que están ansiosos y ansiosas de conocer esta información con información oficial que se recopila, ¿verdad? Ya casi cada 2 años, ¿verdad? Y la presentamos en diferentes formatos. Entonces, voy a dar la palabra a Emma Velázquez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Transparencia de FOSDE, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Adelante, Emma. Buenos días, soy Emma Velázquez, como decía, portadora del saludo del director del FOSDE, Mauricio Díaz Cortés, que por razones de salud hoy no está con nosotros. Hoy debimos poner, porque siempre había algo más que profundizar. Así que debimos poner punto a la investigación de territorios en riesgo en una versión 3. La actualización del geoportal y una herramienta adicional que estamos aportando, que es el visor. Este proceso involucró un equipo multidisciplinario y la colaboración de instituciones estatales, CITOMIN, la CENSE, FIN y otros, que aportaron información oficial sobre minería y generación de energía o datos fiscales. Así que así tenemos este documento y todo este proceso ha sido una alianza muy productiva ya de varios años. Y saludamos pues ahora la señora Vilma Lorena Ochoa, que es la decana de la Facultad de Ciencias Espaciales, a Daisy Ávila, la responsable de la oficina de Oxfam Honduras, que ha brindado la asistencia técnica, no solamente financiera, técnica en este proceso, a través de del colega Benjamín Fash, consultor que nos ayudó a sistematizar y poner en orden la información. Así también un saludo a José Cáceres, coordinador del Observatorio Espacial de la Universidad Nacional, que ha estado integrado operativamente en este equipo. Esta herramienta es algo más que un mapa o una georreferenciación. Es una oportunidad, es un mecanismo para ejercer el derecho a la información pública. No solamente, no tiene que ejercer ese derecho desde su teléfono, de enriquecer la argumentación con evidencias científicas en las áreas y en las diferentes tareas que realizan los defensores y las defensoras de los bienes comunes y del territorio. Lo más importante es que mediante esta herramienta hacemos de que el conocimiento, los datos, la información nos pertenezca a todos, a todas, para comprender nuestra realidad, las políticas públicas y que se fortalezca nuestra apuesta por una verdadera transformación nacional, especialmente ahora, en este momento particular que estamos en una situación de crisis permanente y que necesitamos nuevas ideas, nuevos procesos y efectivamente transformación. En la página del FOSDE podrán descargar esta publicación, así como también en la de territorios, en el portal, en la de Oxfam. Por favor, no duden en contactarnos para ampliar información, comentar o recomendar. Vamos por más. Quizás referenciemos la conflictividad para descubrir y tener evidencias de las variables económicas, políticas y sociales que esta conflictividad en el país está envolviendo.
hay información importante alrededor de la fiscalidad, alrededor de los índices de desarrollo municipal. Hay diferentes informaciones que usted podrá encontrar. Así que estamos muy orgullosos y orgullosas de estar presentando esta herramienta y facilitar ese proceso ahora. Muchas gracias a todas, a todos y que vamos a disfrutar hoy la presentación de las compañeras. Gracias. Gracias, Emma, y gracias por destacar precisamente que la información nos ayuda a comprender mejor la realidad que vivimos en un contexto tan desafiante como el contexto hondureño. Si bien es cierto, Territorios en Riesgo no es una herramienta exclusiva para el uso de sociedad civil, sino que es una herramienta amplia que puede ser usada incluso por el sector público y el sector privado, es precisamente sociedad civil quien ha sido uno de nuestros principales usuarios, los defensores y defensoras de derechos humanos. Así que nuestro particular agradecimiento. Continuando con este protocolo de inicio, vamos a hablar precisamente sobre la importancia de esa transparencia en la información pública. Y para ello nos acompaña Daisy Ávila, quien es la responsable de la oficina de Oxfam Internacional en Honduras. Muchas gracias, Leana. Muy buen día, damas y caballeros. Es de mucha satisfacción el estar compartiendo con ustedes en este espacio. Me han solicitado comentar sobre la relevancia de la transparencia de la información pública. Mucho se puede hablar sobre este tema, pero me referiré al mismo enfocado en la importancia que tiene la transparencia de la información en nuestro quehacer diario y especialmente en la generación de productos de conocimiento como el que estamos presentando esta mañana. Tal como lo mencionó Emma, aquí es la participación de varias organizaciones, varias instituciones que han sumado esfuerzos para generar estos productos. Oxfam tiene un asocio de larga data con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para generar información de uso público que permita a todos los sectores tomar decisiones de manera informada. En el caso específico de Territorios en Riesgo, este asocio viene desde el año 2015 con la Facultad de Ciencias Espaciales. En el 2018, ambas instituciones suman al FOSDE como un aliado vital en este esfuerzo conjunto por la transparencia de la información en Honduras. Honduras ha experimentado importantes retrocesos en el acceso a la información pública. Una evidencia clara es el decreto número 418-2013, denominado Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional. Este decreto limita la libertad de expresión y el acceso a la información, reduciendo las posibilidades de análisis de la misma por otros sectores y de su retroalimentación a los tomadores de decisiones. Ejemplo de ello es la ausencia de consulta informada en cuanto a proyectos extractivos en comunidades locales y territorios indígenas, entre muchísimos otros impactos diversos. Oxfam, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el FOSDE, en este espacio ponen a disposición un geoportal, un visor cartográfico y un documento resumen de la situación de las concesiones de minería y energía en Honduras. Esta es una acción afirmativa desde la academia, la sociedad civil y la cooperación internacional para facilitar el acceso igualitario a información oficial, especialmente, como lo mencionaba Leana, para la sociedad civil, que generalmente tiene poco acceso a la misma y que en versiones anteriores de este estudio ha sido uno de los principales usuarios de la misma. Territorios en Riesgo se suma a los esfuerzos de otras organizaciones de sociedad civil, de la cooperación internacional, del sector público y del sector privado que han generado información relevante.
Estos son esfuerzos importantes, pero no son suficientes para la toma de decisiones informadas y especialmente para el involucramiento efectivo de todos los grupos de interés. Es por ello que exhortamos al sector público a efectuar reformas contundentes que faciliten el acceso a la información en Honduras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daisy. Y qué relevante es esa exhortación al sector público para que se inicien acciones afirmativas en favor de la transparencia de la información en Honduras, especialmente, como decía Daisy, para que se puedan tomar decisiones informadas, ¿verdad? En, como ya dijimos, en un contexto tan desafiante. Y bueno, quiero hacer notar el rol de la academia como Oxfam, ¿verdad? Y como FOSDE. Hemos sentido en este caso el rol de la academia como un rol vital, dado que son esa fuente, ¿no?, de información para el país. Y en este sentido nos acompaña la decana de la Facultad de Ciencias Espaciales, Vilma Lorena Ochoa, quien va a hablar un poco de ese rol que tiene la academia en fortalecer el acceso a la información pública, un rol de décadas en el país desde la creación, desde la creación de la UNA misma, ¿no? Así que vamos a darle la palabra a ella. Buenos días a todas y a todas. Gracias en primer lugar a FOSDE por haber confiado en la Universidad Nacional Autónoma y a Oxfam por haber confiado en nosotros para poder colaborar en este proyecto Territorios en Riesgo 3. Realmente para nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuestro papel fundamental como academia es que a través de nuestros institutos de investigación, nuestros observatorios, los grupos de investigación y con la colaboración de los profesores investigadores y estudiantes de las diferentes facultades, y en el caso particular nuestro de la Facultad de Ciencias Espaciales, aportemos a que la sociedad y las instituciones puedan tener acceso a información. Sabemos que hay normativas que limitan la disponibilidad de acceso a datos, pero como institución académica, nosotros generamos datos. Generamos datos a través de los proyectos de investigación, generamos datos a través de los observatorios, que es nuestra responsabilidad, dentro de las limitaciones que la ley nos da, ponerlos a disposición del público. El trabajo que la Facultad de Ciencias Espaciales, a través de sus 2 observatorios y sus institutos de investigación, realiza en los campos del conocimiento con que nosotros trabajamos, es generar datos, generar investigaciones que contribuyan a resolver problemas nacionales, que puedan, investigaciones que puedan tener impacto tanto en el desarrollo local como regional como nacional, y que esa información, esos productos de las investigaciones puedan ser de acceso público. Siempre con el cuidado de que los datos que se están generando mantengan su integralidad, ¿verdad? Pero que puedan servir para que la sociedad, para que las instituciones públicas e incluso instituciones privadas puedan hacer uso de estos datos que se generan a través de la Facultad de Ciencias Espaciales para tomar decisiones que puedan ayudar a las soluciones de la problemática que el país enfrenta. El proyecto Territorio en Riesgos 3 es una muestra de lo que como academia podemos realizar. Es una muestra de cómo la información que se genera se pone a disposición del público en general, a disposición de la sociedad civil, a disposición de la academia en general, ¿verdad? Y de todas aquellas instituciones que puedan hacer uso de estos datos que se están compartiendo. A través del geoportal que se maneja en el Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial de la Facultad de Ciencias Espaciales, estos resultados de Territorios en Riesgo 3 se pone a vista pública.
y se pone a vista pública a través de ese visor que permite que los diferentes usuarios puedan hacer uso de la información geográfica que ha surgido a través de este estudio, que puedan analizar en la medida de lo posible, porque hay que señalar que por el contexto en el cual se desarrolla esta investigación, este proyecto, que implica la minería, la generación eléctrica y los hidrocarburos, mucha de la información que es la base para realizar este trabajo, mucha de la información tiene cierta limitación a la cual los investigadores no han podido tener acceso por la naturaleza del tema que trata este proyecto en particular, ¿verdad? Pero nuestro trabajo como academia es hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para que la información que podemos ir generando podamos ponerla a la vista pública, podamos permitir el acceso a los diferentes usuarios, ¿verdad? Y realmente, como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ser la primera universidad pública, la que desarrolla todos los campos del conocimiento, realmente nos corresponde desarrollar esa función no solo de investigación, sino de vinculación, esa vinculación universidad-sociedad que permite que todos estos resultados de las investigaciones, de los diferentes estudios que realizamos como institución, pueda ponerse al servicio de nuestra sociedad, al servicio de nuestra nación. Es realmente con estas tres funciones básicas que nosotros podemos contribuir para que la información pueda estar al acceso de los diferentes sectores, ¿verdad? Por esa razón, la universidad sigue desarrollando grandes esfuerzos y lo hemos visto a lo largo de los años desde su creación y lo hemos podido sentir más plenamente en este tiempo de pandemia, donde la universidad, desde todos sus campos de conocimientos, ha ido aportando poco a poco hacia contribuir a la solución de esta problemática que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19. Pero no solamente nos hemos centrado en eso, hemos trabajado como institución a los impactos que hay en el cambio climático. Se ha trabajado también con lo que son los derechos humanos, y se ha trabajado incluso con lo que son los derechos de los defensores y las defensoras de la sociedad civil. Tenemos diferentes ámbitos en los cuales la universidad está contribuyendo y poniendo a disposición de la sociedad civil y del público en general todos los resultados de los esfuerzos que como institución hacemos para contribuir a la resolución de los problemas que como nación estamos viviendo, ¿verdad? Y realmente este proyecto Territorios en Riesgo y esta jornada de poner a vista pública los resultados de este tercera etapa del proyecto, realmente siento yo que viene en un momento preciso en el cual nosotros estamos conmemorando el bicentenario de la independencia de nuestra nación. Pero como institución tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aportando y tenemos que seguir contribuyendo a que la información sea pública para que realmente nuestro país alcance una independencia real, ¿verdad? Una independencia que nos permita ser económicamente independientes, políticamente independientes, educativamente independientes, socialmente independientes, para que realmente nuestro país, nuestra nación, camine a tener un verdadero desarrollo sostenible, donde se permita que los recursos naturales, que la sociedad civil, que los derechos humanos, que el derecho a la educación, que el derecho a la salud pueda realmente ser de acceso a todos los ciudadanos de esta nación. Creo yo
y me atrevo a decir que es el sentir de toda la academia, ya sea la academia desde el sector público como desde el sector privado, la academia a nivel superior, todos estamos trabajando en ese sentido, augurar esfuerzos para que todos los procesos que a nivel de las instituciones académicas de educación superior puedan contribuir para que se generen insumos para que los tomadores de decisiones lleven este país por un sendero correcto, ¿verdad? Y una de las maneras de lograr eso es que todos los productos, todas las investigaciones, todas las metodologías, todas las plataformas, todos los conocimientos que se están generando en la academia sean de acceso público, ¿verdad? Y realmente nosotros como institución nos hemos apoyado mucho en la colaboración que podemos tener con instituciones, como en este caso particular, FOSDE y OSFAM, ¿verdad? Pero también a través de convenios, acuerdos, cartas de entendimiento con instituciones nacionales e internacionales que nos ayudan a cumplir con esta responsabilidad de generar conocimiento, de generar información y de poner toda esa información al acceso de todas las comunidades. Nuevamente agradezco la confianza que han depositado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y particularmente en la Facultad de Ciencias Espaciales para colaborar en este proyecto Territorios en Riesgo 3, que considero que al igual que las ediciones anteriores va a aportar mucho a la sociedad civil y a los tomadores de decisiones para seguir el rumbo más adecuado para el manejo de estos temas tan susceptibles en los cuales se involucra el desarrollo de este proyecto. Buenos días y gracias por su atención. Muchas gracias, decana. Gracias por sus palabras y qué importante, me quedo con esa frase de cómo generamos información para el servicio de la sociedad. Me quedo también con que es un tiempo de pandemia donde es particularmente difícil generar información. Entonces, este asocio con FOSDE, la academia y Oxfam ha sido sumamente vital para poder generar información de calidad en este tiempo. Queremos agradecer a Radio Marcala por estar transmitiendo en vivo, ¿verdad? Para todo el Departamento de La Paz, también Radio Progreso, que también se ha hecho eco de este evento, y Radio Suyuguare, quien también, ¿verdad? Nos acompañan siempre divulgando nuestra información. También a los internautas que están desde el Facebook conectados desde tempranas horas esperando esta transmisión, muchísimas gracias. Precisamente queremos pedirle a nombre de estas tres organizaciones que utilicen la información, que nos hagan saber cuando la utilizan. Queremos conocer qué tanto han influido con esta información. Es vital para nosotros y nosotras. Bien, lo que tanto estábamos esperando, pues la presentación de Territorios en Riesgo 3, y para ello nos acompaña Benjamín Faz, quien ha sido el consultor que ha estado en las 3 ediciones de Territorios en Riesgo. Benjamín Faz, pues, es candidato doctoral de la Universidad de Clark y actualmente ha hecho un gran trabajo, no solo pues configurando todo este documento, ha estado presente también en apoyo a la universidad en el geoportal y en el visor cartográfico. Entonces, él tiene todo el conocimiento y va a hacer una presentación que hemos quedado bastante sorprendidas y sorprendidos en las 3 instituciones, porque les pedimos que no dejen de sintonizarnos en este momento, porque realmente son datos bastante concretos, bien elaborados, con una presentación muy clara que creemos que es una gran contribución y nos sentimos bastante complacidos y complacidas con ella. Así que adelante, Benjamín. Bueno, gracias a todas las personas conectadas por su asistencia y gracias al equipo de investigación
y a las organizaciones por invitarme a participar nuevamente en este estudio. Voy a hacer lo posible en unos 40 minutos por resumir este gran esfuerzo colectivo. Y para empezar, bueno, desde hace décadas la expansión de la extracción de minerales e hidrocarburos se han presentado junto a la de generación de energía eléctrica como fundamentales para el desarrollo de la nación hondureña. Por lo tanto, las tierras, las aguas y las vidas que dependen de ellas se están viendo cada vez más expuestas a diversos riesgos socioambientales. Las áreas aprobadas para hacer estas actividades están creciendo rápidamente, a la vez atrayendo inversiones y alta conflictividad. Considerando las prácticas para opacar información sobre proyectos y acelerar su aprobación, violando las mismas políticas de acceso a la información y los reglamentos de estos sectores, la difusión de información oficial y el análisis de sus implicaciones se vuelve cada vez más importante. Por estos motivos, hemos venido trabajando estas líneas de investigación desde el 2016. El nuevo informe sirve como resumen, síntesis y actualización de los puntos que presentamos en los estudios anteriores. Nos vimos en la necesidad de hacer un nuevo análisis, especialmente por 3 acontecimientos. Uno, que después de los huracanes Zeta y Iota, el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible, junto con un decreto ejecutivo, posicionaron la construcción de nuevas represas hidroeléctricas como solución preventiva a los riesgos que enfrenta el país por futuras inundaciones. Esta propuesta ha generado mucha controversia debido a la magnitud de los riesgos, también la falta de participación ciudadana y el modelo económico de su implementación. Además, ha habido reformas importantes a la Ley General de Minería para impulsar nuevos proyectos e incentivar la extracción de agregados pétreos. Y por último, se ha aprobado un plan de explotación de hidrocarburos en el Mar Caribe de Honduras por primera vez en la historia. Considerando la magnitud de estos cambios, este estudio, como se ha mencionado, tiene como objetivo promover la transparencia. Y como bien mencionaba la decana, se usan datos oficiales. Estos vienen del Instituto Hondureño de Geología y Minas, INGEOMIN, la ENE, la Secretaría de Energía, el ICF, Mi Ambiente, la Gaceta, entre otros. Y pues más allá de la transparencia, como bien decía doña Emma Velázquez, esto es más que entregar datos. Realmente queremos contribuir a un debate informado. Esto con el análisis sobre la expansión de estos sectores, analizando la distribución de beneficios y perjuicios en cada uno. Me voy a concentrar en respuestas a 8 preguntas que resumen la investigación. ¿Cuál es el impacto territorial de la extracción de minerales e hidrocarburos y de la generación de energía eléctrica en Honduras? ¿Cómo podría afectarse la red fluvial y la costa por estos proyectos? ¿Se respetan las áreas protegidas y las microcuencas declaradas? ¿Cómo afectan estos proyectos los derechos humanos, especialmente los de las mujeres? ¿Los privilegios fiscales que da el Estado para estos proyectos generan desarrollo? ¿Cuál ha sido la participación ciudadana con relación a los proyectos? ¿Cómo afectan estos proyectos los territorios indígenas y afrodescendientes? ¿Y qué conflictividad social generan estos proyectos? Y pues empezamos con la expansión de la minería. Desde que se aprobó una nueva Ley General de Minería en el 2013, el catastro minero del INGEOMIN muestra que el número de concesiones mineras activas y pendientes aumentó drásticamente. Hasta enero de 2021, aquí vemos el mapa de concesiones para la explotación.
El gobierno de Honduras registra 217 de estas concesiones. Otras 183 tenemos en etapa de exploración, incluyendo 18 zonas de reserva minera. Y hay otras 298 concesiones en estado de solicitud o suspenso. Si todo esto llegara a aprobarse, el área total destinada para la extracción aumentaría de 132,000 hasta 565,000 hectáreas. Este es un aumento de 330%. En total, las zonas aprobadas y solicitadas para minería cubren el 5% del territorio nacional. Estos números incluyen 220 concesiones clasificadas como artesanales, de pequeña escala o banco de préstamo, o sea, municipales, aunque representan solo unas 6,000 hectáreas. Las 698 concesiones que analizamos se extienden sobre 185 municipios y 17 departamentos, concentrados especialmente en Olancho, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Choluteca. Muchas comunidades se han opuesto a la instalación de proyectos mineros y algunos movimientos han frenado o parado proyectos. Incluso hay otros que se declaran zonas libres, municipios libres de minería de manera preventiva o de manera como respuesta a los proyectos. Sin embargo, desde el 2018 ha habido un aumento de 163,000 hectáreas o 40% de zonas aprobadas y solicitadas para actividades mineras. Más allá de la oposición a proyectos individuales, ha habido un debate importante sobre varios aspectos de la ley. A petición de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, CONROA, en junio del 2017, la Corte Suprema declaró inconstitucionales 6 artículos de la ley. En respuesta, en 2019, el Congreso Nacional aprobó reformas para estos 6 artículos. La constitucionalidad de las reformas es bastante dudosa, ya que los artículos respecto a la fiscalidad permanecen prácticamente iguales, y los artículos sobre la consulta comunitaria se cambiaron para que en el caso de que una comunidad rechace un proyecto, se pueda volver a hacer la consulta un año después. Anteriormente el rechazo era válido por 3 años. Esto señala la deficiencia general respecto a la participación ciudadana en el sector minero, el cual fue el motivo principal para que la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, suspendiera la participación de Honduras en esta instancia. La suspensión sucedió en octubre de 2020 y tiene duración de 18 meses. Vale mencionar que para este estudio se nos entregó el catastro minero completo y un técnico nos brindó información satisfactoria para aclarar detalles, diciendo que la transparencia es una prioridad para la institución. Pasando a la energía, hay mucha discusión sobre la transición de energía sucia a renovable. Aquí vemos un poco la evolución de la matriz energética y los posibles cambios. Cuando se construía el cajón, toda la energía se generaba con hidroeléctricas prácticamente. Pero cuando se privatizó la generación de energía en 1994, surgieron muchas plantas térmicas. Luego, en 2007, se aprobó la Ley de Promoción de la Energía Eléctrica con Recursos Renovables, impulsando otra transición, donde la generación con recursos renovables ha subido del 37 al 66%. Ahora se usan 6 tecnologías para generar energía: la térmica, con derivados de petróleo, hidroeléctrica, con el agua, fotovoltaica, con el sol, eólica, con el viento, de biomasa, con derivados forestales y agroindustriales, y geotérmica, con aguas termales. En 2017, Honduras llegó a tener el mayor porcentaje de generación de energía fotovoltaica en todo el mundo. O sea, ha sido una transición bastante fuerte.
Y pues antes de entrar en detalle del análisis del posible aumento de generación de energía, quiero mencionar que el tema del acceso a la información, como se decía al inicio de esta reunión, de esta presentación, esto merece un punto aparte. A pesar de que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha declarado sin lugar la clasificación de la ubicación de los proyectos, además de estudios de impacto ambiental, la ENE nos contestó, cuando pedimos sus datos, que la información estaba clasificada. Y la Secretaría de Energía nos brindó información incompleta también. No existe información actualizada, por ejemplo, de los 14 megaproyectos priorizados de interés nacional aprobados con el PCM 138-2020, el decreto ejecutivo. Así que solo se incluyeron los datos de 3 de estos proyectos que ya se habían publicado anteriormente, Llanitos, Icatuyo y El Tablón. En 2018, los datos oficiales incluían proyectos aprobados, en proceso de aprobación y en estudio. Para este nuevo análisis se nos entregaron datos actualizados sobre todos los proyectos, especialmente, no se entregaron datos actualizados sobre todos los proyectos. Especialmente vimos que una cantidad significativa de proyectos fotovoltaicos que estaban anteriormente en estudio no están en la base de datos que nos entregaron. Por no tener estos ni los proyectos del PCM que mencioné, es que vemos una disminución general del posible aumento en el sector. Lo que están viendo ahorita es del 2018. Ahora, pues estos son los datos que analizamos para este estudio. Y podrán notar que dentro de los datos que sí nos entregaron, ahora el 21% está de alguna manera en suspenso. Estos proyectos, los datos indican que están o en incumplimiento, que están no vigentes, que están suspendidos. Y claro, dentro de esta categoría de proyectos en suspenso, podrán ir proyectos que no se realizarán. Sin embargo, los tomamos en cuenta en el análisis porque hemos visto en la historia del sector que es común que los proyectos se suspenden, luego se vuelven a activar. Y las comunidades, pues claro, tienen el derecho a saber dónde están esos proyectos que al menos se han considerado. Según el boletín estadístico de la ENE, la capacidad instalada en octubre de 2018 estaba en unos 2.830 megavatios. Si todos estos se suman a los que ya están operando, se ve un aumento de 145% para llegar a un total de 6.934 megavatios. Estos proyectos se ubican en 81 municipios y 15 departamentos. Especialmente están en Choluteca, en Cortés y en Santa Bárbara. Vemos aumentos significativos de la capacidad hidroeléctrica y de la eólica. No se sabe, como mencioné, si varios proyectos fotovoltaicos que anteriormente estaban en estudio están descartados o solamente están ocultos. También vemos que el Congreso sigue renovando contratos térmicos, aprobando nuevos y realizando estudios para más proyectos. A todo esto, una pregunta clave es que si será necesario aumentar tanto la capacidad instalada. Nuestro análisis indica que probablemente no sea necesario. Usando el nivel de aumento de la demanda publicado en los datos de la ENE, nuestras proyecciones indican una necesidad para 2029 de tan poco como 2.239 megavatios, pero no más de 5.150 megavatios, dependiendo de la calidad del servicio y del nivel de pérdidas energéticas. Las pérdidas energéticas se calculan como la energía que se genera, pero que no se vende. En 2020, por ejemplo, se generaron más de 9.000 gigawatt horas, pero se vendieron menos de 6.000. Lo que se pierde se tiene que pagar a la empresa privada, aunque no esté llegando a los consumidores.
Este nivel de pérdidas en 2020 representa un nuevo récord de 37.8%, según datos del Boletín Estadístico del ENE de diciembre de 2020. Reducir esto no es cosa del otro mundo. En Costa Rica, Belice, El Salvador y Guatemala, este número está entre 10 y 15%, según la CEPAL. Muchos han señalado que una reducción ayudaría a la crisis financiera de la ENE, eso definitivamente. Pero aquí quiero hacer énfasis que también ayudaría a disminuir la necesidad de nuevos proyectos. La ENE, por ejemplo, reporta que en 2020 se generaron unos 4.000 gigawatt horas de energía hidroeléctrica, fotovoltaica y de biomasa. De estas, solo unos 2.500 gigawatt horas se vendieron. Pero si las pérdidas energéticas de todos los tipos de energía bajaran al nivel de 10%, que menciono es posible en otros países, se recuperaría otros 2.580 gigawatt horas por año. Así que sería el equivalente de duplicar lo que se vende de todos los 52 proyectos hidroeléctricos, 23 proyectos fotovoltaicos, 14 proyectos de biomasa que ya existen en el país, sin tener que construir ningún proyecto adicional. Quizá hasta se podría poner sobre la mesa cuáles proyectos se podrían cerrar. En Estados Unidos, por ejemplo, han removido más de 1,000 represas por motivos económicos y ambientales. Avanzando con la expansión de extracción de hidrocarburos, nunca ha habido una explotación dentro del territorio nacional. Sin embargo, desde hace 100 años se han realizado exploraciones de lo que llaman el oro negro y actualmente el marco legal es muy atractivo para la empresa privada. La Ley de Hidrocarburos del año 84 carece de consultas comunitarias, de zonas exentas, de compensación por tierras y de pagos de mitigación ambiental. Además, da apertura a espacios expansivos por bajo costo y muchas de sus especificaciones son flexibles. En el 2013 se otorgó un contrato de operación para la exploración y subsiguiente explotación de hidrocarburos a la empresa BG Energy, que fue adquirida por Shell, y en 2017 se transfirió a 2 empresas, Acipetrol Honduras y Caribex. La concesión se aprobó para una zona en el Mar Caribe que inicialmente abarcaba más de 35,000 kilómetros cuadrados. Según el artículo 44 de la ley, cualquier área de exploración deberá reducirse por el 50% para explotación. Y es por eso que el área aprobada se ha reducido a unos 17,030 kilómetros cuadrados. Notamos que Mi Ambiente no nos entregó nada al respecto. Pero la empresa Caribex ha publicado algunos mapas con nuevas coordenadas del área aprobada para explotación, que es lo que utilizamos para el estudio. A pesar de que la explotación sería exclusivamente en el mar, sus impactos pueden llegar a tierra firme por medio de derrames y de la construcción de infraestructuras. La ley especifica que la empresa de exploración y explotación tendrá el derecho de transformar o refinar, transportar por oleoductos, poliductos y gasoductos, almacenar y comercializar los hidrocarburos que le correspondan. Bueno, todas estas actividades, ya sea de petróleo, minerales, generación de energía eléctrica, de alguna forma representan extracciones de recursos y tienen impactos socioambientales. El informe incluye un resumen científico de los riesgos que presenta cada una de ellas y la conflictividad que generan en Honduras. En breve, los proyectos mineros muchas veces tienen un impacto nocivo al desbloquear la tierra y los recursos mediante la construcción de infraestructura, la remoción de grandes cantidades de suelo y piedra, el desvío de canales fluviales, la contaminación de suelos y aguas con químicos como el cianuro o ácido sulfúrico y la producción de la escorrentía del suelo ácido.
En el caso de la energía, a pesar de la imagen limpia de las energías renovables, todas tienen impactos que representan riesgos para diversas comunidades. Entre estos, por ejemplo, los embalses pueden inundar comunidades enteras y alteran los ecosistemas acuáticos. Además, pueden contribuir al cambio climático hasta más que las térmicas, debido al metano que se emite de los embalses. La idea actual que podrían reducir los impactos de las grandes tormentas es complejo, pero cabe mencionar que tiene al menos dos aspectos paradójicos. Uno, que se ha comprobado que las represas no solo detienen el agua, sino también el sedimento, el cual tiene los nutrientes necesarios para que sobrevivan las barreras naturales de los humedales, que amortiguan los impactos de las mismas grandes tormentas, sobre todo en las zonas costeras. El segundo aspecto paradójico es que dado que las represas hidroeléctricas contribuyen al cambio climático, instalar más de ellas a nivel global más bien intensificaría las grandes tormentas en el mundo. La generación con biomasa depende de materiales provenientes de la tala de bosques y de agroindustrias que han sido denunciadas por acaparamiento de tierras en el Aguán y otros espacios. Las emisiones de este tipo de generación también contribuyen significativamente al cambio climático. La energía geotérmica puede afectar a las fuentes de agua por cambios de temperatura. Las fotovoltaicas y las eólicas han llegado a ocupar áreas de hasta 500 hectáreas en Honduras. Y como ven en estas imágenes satelitales de un bosque de Choluteca, han causado deforestación. Aquí es un antes y después. Ahí está el bosque y pues aquí están ya instalados los paneles solares. En el caso de los hidrocarburos existe el riesgo de un derrame, ya que ha habido derrames de al menos 10,000 galones en las aguas de más de 112 naciones desde 1960. Pero además, la extracción en sí causa contaminación, ya que la perforación libera sustancias tóxicas que están sedimentadas. Y para aterrizar esta información científica en el territorio hondureño, analizamos la distribución de riesgos en el país. Muchas actividades mineras y energéticas ocupan agua para su operación, y tanto ellas como la explotación de hidrocarburos pueden contaminar las fuentes de agua. Por lo tanto, modelamos las redes de ríos aguas abajo de los espacios de extracción y generación para mostrar la potencial exposición de aquellas personas que dependen del agua en estas zonas. Aquí en este mapa vemos todas las partes de los ríos que se ven afectados por cantidad y o la calidad de agua debido a las concesiones mineras de explotación. Esta red fluvial se extiende sobre unos 4,500 kilómetros en Honduras. También, como ven, se va para Guatemala y El Salvador, un poquito de Nicaragua, y representa alrededor del 25% de la longitud total de los ríos en Honduras. Y si la actividad minera se expande hasta incluir todas las concesiones de exploración y además las solicitadas y suspensas, este dato aumentaría al 36% de la extensión de los ríos de Honduras. Además, se extendería en los sistemas fluviales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, como mencionaba. El análisis aguas abajo de la generación de energía excluye la energía eólica y la fotovoltaica, ya que estos tienen un menor impacto sobre el agua en los sitios de generación. Actualmente, la red fluvial aguas abajo de la generación de energía eléctrica llega a unos 3,000 kilómetros en Honduras, o sea, un 17% de la extensión de los ríos del país, y se extiende en El Salvador y en Guatemala. Si se suman los proyectos en construcción, vigentes y en suspenso, esa red fluvial alcanza un 24% de los ríos del país. En términos acumulados, si todas las concesiones mineras y todos los proyectos térmicos, hidroeléctricos, geotérmicos y de biomasa
llegan a operar, la extensión de los ríos afectados crecerá de un 29% actualmente a 41% de todos los ríos del país. La mayor parte de la población, así como las áreas sustanciales de agricultura de alto potencial, se ven expuestas río abajo de las operaciones. Y estas áreas afectadas aumentan considerablemente si todo se llega a aprobar. Finalmente, la extracción de hidrocarburos podría llegar a afectar una gran extensión del mar en caso de un derrame. Entonces nos vimos en la necesidad de presentar una simulación de un derrame de petróleo. Y lo hicimos del tamaño del Deepwater Horizon que hubo en Estados Unidos en 2010. Usa un cálculo del área reportada de ese derrame de 176,000 kilómetros cuadrados y de su extensión costera de 1,700 kilómetros. Son todas las áreas donde se observó el petróleo. También tomamos en cuenta las corrientes del Caribe, que, bueno, van cambiando, pero con una tendencia general de correr desde la Mosquitia hacia el Golfo de Honduras y luego a Yucatán. Entonces, este sería más o menos lo que sería un derrame catastrófico en Honduras. Se nota que el petróleo podría llegar a abarcar toda la costa atlántica de Honduras, de Guatemala y de Belice, junto con una parte de la costa de México. El arrecife mesoamericano, las islas de la bahía se verían gravemente afectadas junto a las poblaciones costeras y de mamíferos, peces y crustáceos. Y bueno, seguimos. Hay 125 superposiciones de concesiones mineras y proyectos energéticos con las áreas protegidas y las microcuencas declaradas, lo cual señala una debilidad institucional. Mientras que el marco legal para la generación de energía no prohíbe los proyectos en estas áreas, la ley de minería denomina estas áreas como zonas de exclusión de derechos mineros, o sea, no pueden haber concesiones mineras en áreas protegidas. Sin embargo, hay 42 concesiones mineras dentro de áreas protegidas, 25 de ellas en las zonas núcleo. Y vemos 36 concesiones mineras dentro de microcuencas declaradas. También se nota que las áreas protegidas se han modificado para dar paso a concesiones mineras. En el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, que tienen varias concesiones, nos enfocamos en la zona que indicamos aquí en rojo. Aquí el Congreso Nacional le modificó 217 hectáreas de la zona núcleo para darle paso a 2 concesiones que se habían aprobado en 2013. Esta condición ha generado fuertes conflictos que, además de mostrar la militarización y la criminalización de la protesta, señalan la debilidad del marco legal y que el Congreso Nacional no interpreta a las zonas de amortiguamiento como parte de las zonas de exclusión. En los datos del ICF se nota que los límites de la zona núcleo se volvieron a cambiar después de nuestro estudio publicado en 2019. Hay 38 proyectos de energía en las áreas protegidas. De estos, 37 son hidroeléctricos y uno es térmico. De los 37 hidroeléctricos, 14 y el mismo proyecto térmico se encuentran en las zonas núcleo. También hay 9 proyectos en microcuencas declaradas, siendo todos hidroeléctricos. No hay ninguna área protegida dentro de la concesión de hidrocarburos. Sin embargo, sí se encuentran los Cayos Misquitos, que son un área protegida en propuesta y fueron reconocidos como prioridad para proteger desde 1992. Además, en el caso de un derrame catastrófico, se verían en riesgo 16 áreas que se han propuesto o declarado como protegidas y 9 de los 11 sitios humedales Ramsar de Honduras. Ya pasando al análisis fiscal y económico, se nota que ninguno de los sectores está estructurado para cumplir con las promesas de desarrollo económico que conlleva. La minería no logra sus promesas
por deficiencias en su práctica moderna, en la ley hondureña y en su misma materialidad. Con nuevas tecnologías se explota el subsuelo más intensivamente con menos labor humana. Y según el INE, en Honduras la minería junto con la energía eléctrica y la actividad inmobiliaria son las actividades que menos generan empleo en el país. Además, desde el 2000, la minería contribuyó en promedio menor del 1% anual al Producto Interno Bruto. Como ya mencioné, la ley de minería está estructurada con prácticamente el mismo canon territorial y los mismos requisitos de impuestos, de venta y exportación municipal, aportación municipal, que la Corte Suprema consideró muy bajos en 2006 y otra vez en 2017. La ley no exige un plan de cierre de las minas que aborde el desempleo o los impactos ambientales que afectan la salud pública y la producción agrícola. Finalmente, vale mencionar que en el 2020 se aprobaron otras reformas a la ley para darle exoneraciones fiscales a las empresas que exportan agregados pétreos. Pues un técnico del Ingeomin reportó que hasta enero de 2021 solo una empresa gozaba de estas exoneraciones, que es la de Zapadril, en Puerto Cortés. Nuestro análisis fiscal en general encontró que en los municipios donde hay concesiones mineras no existe una tendencia de mejoras en el desarrollo local. Y de hecho hay una tendencia que baja el nivel educativo de la población. Incluimos estudios de caso de los municipios de Choluteca y del Corpus. En Choluteca hay 6 concesiones mineras y 11 proyectos de generación de energía eléctrica. Sin embargo, estos rubros representan menos del 1% de la empleabilidad total del municipio. El 40% de las personas viven en pobreza extrema y otro 40% está fuera del umbral de la pobreza. Por su parte, los índices educativos en el municipio han tenido la tendencia de empeorar. En los últimos 5 años, el número de personas con escolaridad mayor a la primaria bajó del 30% al 19%, mientras que apenas 1 de 300 personas alcanza la universidad. La minería en el Corpus, con su larga historia, hace un aporte ligeramente más importante que en Choluteca, con un 8% de la empleabilidad total. Sin embargo, en 2019, más del 80% de personas empleadas en algún sector tiene problemas de empleo. En 2018, el porcentaje de gente viviendo en extrema pobreza era de casi 85%. En cuanto al nivel educativo, no hay registro de una sola persona que tenga grado universitario y para el 2019 el 100% de las personas del Corpus solo fue a la primaria o ni siquiera fue a la escuela. En energía, desde el ajuste estructural de 1994, el marco legal y su implementación han servido para concentrar beneficios principalmente en manos de empresarios hondureños y sus inversionistas nacionales e internacionales. Desde entonces, el sector privado ha crecido de 0 a más de 2.200 megavatios de capacidad instalada, mientras que el Estado ha mantenido entre 500 y 600 megavatios. La ENE paga entre los precios más altos del mundo por la energía. La privatización de la facturación y distribución en 1998 también se ha ligado con los problemas financieros de la ENE, los cuales, como muchos saben, han llegado a un nivel de crisis histórico. El hecho de que Honduras genere tanto con fotovoltaica se debe más que todo a las exoneraciones tributarias tan generosas. Viendo estos datos se nota dónde se han quedado los beneficios, mientras el precio para el pueblo sigue subiendo. En 2021, según el FOSDE, se programaban 4.9 mil millones de lempiras en exoneraciones fiscales para la generación de energía eléctrica, lo cual representa un 38% del presupuesto de la Secretaría de Salud. En el tema del petróleo, la ley especifica que el Estado al inicio tiene derecho a un mínimo de 15% de la producción neta mientras la empresa esté recuperando su inversión
y luego un mínimo de 50%. Esta figura es más baja que en muchos países latinoamericanos que cuentan hasta con el 95% de la producción neta. Además, la ley recomienda un pago anual del equivalente de $5 por hectárea a $10 por hectárea durante la prórroga del contrato. En el contrato actual se especifica un canon de apenas $1 por hectárea. Y junto al canon, el contrato obliga a la empresa a designar entre 1.2 y 1.45 millones de dólares por año por programas sociales y ambientales. Las injusticias que se notan en los sectores se ven agudizados desde un enfoque de género. Las mujeres en general viven de forma más precaria, con menos ingresos, más responsabilidades domésticas, menos acceso a espacios públicos y políticos, y muchas veces más riesgo por su protagonismo en la defensa de los derechos humanos. El papel de las mujeres defensoras de la tierra y el medio ambiente en el contexto de las industrias extractivas en Honduras cobra especial relevancia. Se les ve comúnmente al frente de acciones públicas de incidencia, pero son marginadas de las mesas de negociación. El activismo de las mujeres las ha convertido en víctimas de agresiones, incluso de asesinatos, tolerados por un sistema marcado por la impunidad y la corrupción. Las mujeres, junto con las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio, son las más afectadas por violaciones a derechos humanos. Aún en cuarentena, esto no cambió. Tan solo en el 2020, la OACNUD reportó el asesinato de 3 defensoras de la tierra y del medio ambiente. No obstante, las instancias de protección de defensores y defensoras han mostrado un alcance reducido de protección que prioriza las medidas policiales sin abordar los riesgos estructurales y en la práctica no adopta enfoques diferenciados sobre colectivos y de género. Además, las instituciones y los mecanismos de protección han presentado vastas limitaciones en mitigar los riesgos de defensores y defensoras, lo que, sumado a un 95% de impunidad en los crímenes, ha confeccionado un ambiente realmente adverso para el respeto y la protección de la labor de defensoría. A nivel institucional, la marginalización de las mujeres en el sector extractivo se refleja en la insuficiente integración de género en las políticas y los marcos normativos nacionales. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental no contiene disposiciones de género, invisibilizando los impactos diferenciados de las industrias extractivas que estos pueden causar en las mujeres. En el caso de la consulta, no se encontró un marco que prevea mecanismos para garantizar la participación de las mujeres en procesos de consentimiento previo, libre e informado y de consulta ciudadana, lo cual da pie a una exclusión sistemática de las mujeres y a que se silencien sus perspectivas, sus agendas y sus intereses con relación a los proyectos extractivos. Estos rubros están tradicionalmente asociados con trabajos manuales pesados e intensivos desarrollados por hombres. Las mujeres son generalmente contratadas para trabajos menores. Las mujeres hoy en día ocupan el 20% de los trabajos en minería y el 19% en energía eléctrica y ganan en promedio apenas el 29% de lo que ganan los hombres en estos rubros. Y vamos a seguir viendo vamos de una población discriminada, las mujeres, a otra. Y para finalizar el análisis veremos los proyectos que se encuentran en territorios indígenas y garífunas, usando datos elaborados en un proceso de mapeo liderado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN. Este se realizó en todos los países de Centroamérica y en estas áreas para cualquier proyecto de desarrollo, el Estado está obligado a cumplir con un proceso de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
Según expertos, las pocas salvaguardas que ofrece el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo se verían debilitadas por el anteproyecto de ley que se ha presentado en el Congreso. Y pues para ver los últimos mapas que tengo, hay 82 concesiones mineras aprobadas y solicitadas en territorios habitados y reconocidos por los pueblos indígenas y garífunas. De estas, 40 están en estado de explotar, 14 en exploración, 28 en solicitud y suspenso. Vemos que todos los pueblos pues se ven de alguna manera afectados casi, pero los más afectados son el pueblo Lenca y el pueblo Tolupán. Hay 35 proyectos de generación de energía eléctrica dentro de las tierras indígenas, de las cuales 31 son hidroeléctricos, 2 son eólicos, 1 de biomasa y 1 fotovoltaica. De estos 35, 10 están operando y 8 de ellos, son hidroeléctricos. Vale la pena notar que 17 de estos proyectos hidroeléctricos están actualmente en suspenso. Sin embargo, tomando en cuenta que se pueden reactivar, sumados con los 3 proyectos en construcción y 3 proyectos en estado vigente, se podría ver un aumento de hasta 288% de hidroeléctricas en tierras indígenas. 25 de los proyectos hidroeléctricos se encuentran en territorio Lenca o zonas multiétnicas aledañas a Tierra Lenca. Y aquí quiero mencionar que el nuevo informe presenta un breve estudio de casos sobre las 4 hidroeléctricas aprobadas en territorio Lenca, ubicado en Santa Bárbara, que son el Tornillito, Llanitos, Jicatuyo y el Tablón. Vemos en la foto la zona donde se pretende instalar el Tornillito para generar unos 160 megavatios. De paso, inundaría una parte significativa del municipio de Chinda que ven aquí. Este año el conflicto cobró la vida del líder Juan Carlos Cerros, quien se negó a venderle sus tierras a la empresa Hidrovolcán. Es un asesinato que hasta la fecha sigue impune. Los otros 3 proyectos ya se habían aprobado anteriormente, pero se habían quedado estancados por diversos motivos. Llanitos y Catuyo son grandes proyectos que juntos llegarían a producir 300 megavatios, igual que el Cajón. El Poder Ejecutivo ha buscado impulsarlos con el mencionado decreto ejecutivo y según las denuncias de las comunidades, pues lo ha hecho sin su consentimiento previo, libre e informado. Otro proyecto denunciado por incumplimiento del derecho al consentimiento es la única concesión actual de hidrocarburos que se encuentra en territorio Misquito y Garífuna. En un comunicado a la OIT, el gobierno de Honduras señaló a la socialización del proyecto de parte de la empresa petrolera como un proceso modelo de consulta. En cambio, el pueblo garífuna denunció al proceso ya que fueron invitados al proceso meses después de firmarse el contrato. En el caso de un derrame, además de aquellas comunidades con territorio dentro de la concesión, muchas más comunidades costeras e isleñas se podrían ver afectadas. Y bueno, el propósito del estudio, como hemos dicho, es generar debate informado. Y para ir alimentando ese debate, el equipo de investigación acordó algunas conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. Debido al tiempo, nos enfocamos en 10 que nos parecieron importantes. 1. Asegurar que todos los proyectos cumplan con la normativa nacional e internacional, respeten el derecho de las comunidades rurales y los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, así como los estándares y salvaguardias internacionales en materia social y ambiental. 2. Suspender y prohibir los proyectos ubicados en las microcuencas declaradas y en las áreas protegidas, procurando que el Estado de Honduras proteja los derechos ambientales y garantice que las empresas realicen la reparación del daño y aseguren su no repetición. 3. Promover una moratoria para los proyectos mineros y energéticos mientras se definan leyes y políticas públicas para cada sector que garanticen la buena diligencia de las empresas en la prevención y reparación del impacto en los derechos humanos y ambientales de las personas y comunidades.
4, promover reformas en las políticas de gestión del territorio y los bienes naturales alineadas con los ODS y el buen vivir de los pueblos indígenas y garífunas, evitando la sobreexplotación y los efectos nocivos sobre la vida de las comunidades. Además de revisar y plantear metas específicas en los ODS 7, 16 y 13. 5. Evaluar y brindar un seguimiento al impacto de los incentivos fiscales otorgados a los proyectos de energía, minería e hidrocarburos en su relación costo-beneficio a nivel individual y el cumplimiento de los objetivos que motivan los incentivos. 6. Garantizar y defender los derechos de la ciudadanía a la participación, consentimiento y acceso a la información, considerando los obstáculos de género para el ejercicio de los derechos. En el caso del CPLI, es importante que sean los pueblos quienes definan la implementación de la consulta, asegurando una amplia representatividad de las comunidades que permita formular protocolos sobre la base de consenso con inclusión de las mujeres para la conservación de los recursos naturales desde la cosmovisión indígena y o garífuna frente a los proyectos extractivos. Aplicar medidas concretas para identificar, prevenir y reparar la discriminación basada en género y desigualdades en la participación, decisiones, beneficios, acceso y control de recursos para las mujeres. Esto implica incluir enfoques diferenciados, pues ciertos grupos experimentan los impactos adversos de los proyectos de manera diferente y desproporcionada. Deben aplicarse medidas en la participación y toma de decisiones, considerando los horarios, la carga y el rol de las mujeres, al igual que sus necesidades prácticas y estratégicas de género. 8. Garantizar el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión, previniendo el riesgo de reducción del espacio cívico y el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos militares y policiales. 9. Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones y proteger los bienes comunes. Y por último, fomentar el debate público informado que promueva el financiamiento de alternativas que mejore la calidad de la vida, reduciendo la pobreza y la desigualdad. Se proponen los marcos conceptuales del buen vivir, el post-extractivismo y la justicia energética, que en breve el buen vivir ofrece un imaginario alternativo de lo deseable, rechazando al desarrollo o el bienestar que se logran a costa del sufrimiento de los otros seres vivos. En cambio, se prioriza el respeto, la equidad, la diversidad y los derechos de todos y todas, hasta tomando en cuenta los derechos de la naturaleza. El post-extractivismo es una propuesta de paradigma socioecológica en que se extraen solo aquellos materiales necesarios para el buen vivir. Por su parte, la justicia energética concibe un modelo en el cual se comparten equitativamente los beneficios y las cargas involucradas en la producción y el consumo de servicios de energía, que trate a las personas como pares y se involucre a las comunidades en la toma de decisiones sobre la energía. Aunque estas propuestas distan de la realidad nacional general, a nivel territorial, municipal y comunitario existen organizaciones que, más allá de resistir los proyectos de extracción o generación, ya practican varios aspectos de las alternativas mencionadas y hasta han innovado nuevos aspectos. En contextos tan complejos como el hondureño, estas experiencias evidencian la posibilidad de crear relaciones alternativas de sociedad y naturaleza. Podemos ver, por ejemplo, los esfuerzos colectivos del MAS en Santa Bárbara y de la OFRANE en Vallecito, Colón. Y pues con eso, muchas gracias. Ya voy a dar el espacio para que mi compañero de trabajo, José, presente al visor, el geoportal, y pues después tendremos la oportunidad para preguntas y respuestas, según tengo entendido. Así que, nuevamente, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Benjamín, por esa presentación, por esa excelente presentación que nos has
hecho. Hemos recibido algunas preguntas, pero una me llama particular la atención y es dónde podemos encontrar el documento, ¿verdad? Han llegado mensajes con relación a esto, entonces usted lo puede descargar desde ya en la página del geoportal Territorios en Riesgo, ¿verdad? Solo pone, no le voy a dar la dirección electrónica porque va a ser difícil que la anote, ¿verdad? Pero sí, busca en Google Geoportal Territorios en Riesgo y allí lo lleva a la página del geoportal y podrá usted descargar ya el documento. De igual manera va a estar disponibles en las páginas y en las redes sociales de Oxfam y FOSDE ya esta misma tarde. Si usted tiene interés de recibir una copia impresa de Territorios en Riesgo, también la puede obtener comunicándose al FOSDE, comunicándose a la universidad o comunicándose directamente con Oxfam y con gusto le haremos llegar una versión impresa del documento. Si quiere una versión digital, puede también escribirnos, visitar nuestras redes sociales de Oxfam y de FOSDE y también puede escribirnos a nuestro correo electrónico, en este caso leana.corea@oxfam.org. Y al correo de Emma Velázquez, a los correos de FOSDE, o simplemente escriba, ¿verdad? A nuestras páginas en Facebook, déjenos un comentario e indíquenos que quiere conocer la información. Agradecemos también a Radio Cholula que están transmitiendo esta información y este evento con cobertura en Choluteca y en El Triunfo. Bueno, como decía Benjamín, llegó el momento de la presentación del visor cartográfico y esta está a cargo de un investigador y maestro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ha sido un gran colaborador en Territorios en Riesgo, ¿verdad? Y ha sido como los ojos técnicos, digamos, de la Universidad Nacional Autónoma en todo este proceso que, como ya resaltaba Daisy, data desde el 2015. Entonces, sin más preámbulos, dejamos a José Cáceres para que nos presente el visor cartográfico. Bien. Bueno, muchas gracias, Leana, y a los compañeros que me han antecedido, ¿verdad? Buenos días a todas y todas. Como lo mencionaba, pues mi nombre es José Cáceres, yo soy el coordinador del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y desde ese inicio, pues hemos venido acompañando esta importante iniciativa que es Territorios en Riesgo para la generación de la información que, bueno, ya nos ha comentado muy bien Benjamín un poco de lo que trata el estudio, ¿no? Entonces, habiendo tanta información, habiendo tantos datos, una de las cosas que hemos tratado de innovar también desde la academia y de aportar directamente a este estudio es desarrollar algún sistema, ¿no? Alguna plataforma que permita que todo este flujo de información, toda esta información tan valiosa que se ha generado por todo el equipo de trabajo, pueda llegar a la mayoría de las personas y pueda también analizarse desde ópticas, ¿no? Ya lo mencionaron varios de los compañeros anteriormente y particularmente la decana también hacía referencia a nuestra misión desde la academia de generar ese debate informado, ¿no? Y para poder generar entonces ese debate informado es necesario acceder a la información, algo que ha sido pues una barrera sobre todo para los que nos desarrollamos en la investigación, ha sido una barrera histórica el poder acceder a estos datos, ¿no? Entonces, si bien el informe pues tiene ese carácter de análisis científico-técnico que ha sido desarrollado por todo el equipo de trabajo que ya se presentaba, nos interesa también que otros actores con otras perspectivas, con otros puntos de vista, puedan acceder a esta misma información, que como ya se mencionaba también es información oficial generada por los entes reguladores, tanto ICAMIN, la Secretaría de Energía, Mi Ambiente. Entonces, es información oficial que más allá del análisis que se le ha dado, pues podemos acceder directamente a esa información original, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos, y hacia un poco el preámbulo Leana, de cómo podemos acceder a la información. Y acceder a la información es relativamente sencillo, ¿no? Tenemos que tener dos requisitos básicos. Esto es un dispositivo electrónico,
un celular, una tablet, una computadora y una conexión a Internet. Con esos dos requisitos básicos nosotros podemos acceder a toda esta gran cantidad de información que se ha generado, no únicamente con esta tercera versión del estudio, sino que toda la información que se ha generado desde el 2015 hasta la actualidad, ¿no? Para ello, mencionamos, es difícil a veces recordar direcciones web en Internet, entonces lo más fácil es acceder a un buscador y solo poner eso, ¿no? El nombre del estudio, territorios en riesgo. Nos van a aparecer varias opciones, como mencionaba Leana, pero particularmente lo que vamos a utilizar es el geoportal, ¿no? Entonces ahí claramente vamos a observar que nos aparece el geoportal de territorios en riesgo. Al acceder a esto, pues es una plataforma, lo lanzamos para la segunda versión del estudio, es una plataforma que sigue siendo operativa, que está instalada directamente en la infraestructura de la universidad. Y eso es algo bueno también porque nos da una sostenibilidad de la información, que a veces también es algo que se puede perder un poco cuando tenemos proyectos puntuales en donde tenemos alguna inyección de algún financiamiento. Luego se va ese financiamiento, finaliza el ciclo del proyecto y nadie da cuenta de dónde estaba esa información, ¿no? El rol y el compromiso que hemos asumido desde la academia también, desde la universidad, es que esta información esté alojada en nuestro repositorio y nosotros somos los encargados de asegurarnos que esta información siempre esté disponible y siempre esté accesible al público, ¿no? Así que más allá de la pequeña demostración que vamos a hacer en los minutos que nos quedan, la invitación desde un inicio es que ustedes traten de acceder y traten de interactuar con la información. De forma directa, pues vamos a ver que aquí nos hace una pequeña introducción de lo que es el estudio y aquí nos dice, ¿no? Descargue el estudio, como ya lo mencionaba Leana, esto nos va a llevar a la versión más reciente, la versión 3 del estudio, pero nuevamente aquí también a través de la opción de estudios tenemos las versiones anteriores de los estudios que se han desarrollado tanto en territorios de riesgo 1 y territorios de riesgo 2, ¿no? Fácilmente podemos leerlo aquí directamente desde el navegador, o fácilmente podemos descargar una copia dentro de nuestras computadoras y leerlo de forma fácil. Todo este informe conlleva una gran cantidad de información geográfica, información geoespacial que puede ser representada a través de mapas, ¿no? Pero en este caso también queremos hacer un especial enfoque en una nueva herramienta más que hemos desarrollado más allá de las potencialidades y las funcionalidades que tiene el geoportal por su propia cuenta. Hemos escuchado esos comentarios y esas sugerencias que derivaron de la segunda versión del estudio, donde la mayor parte de los usuarios y la población nos solicitaba una herramienta que fuera un poco más amigable, ¿no? Un poco más popular para poder llegar a una mayor cantidad de usuarios, ya que el geoportal como tal, si es muy completo, tiene una ligera curva de aprendizaje para poder sentirse cómodo en la exploración de la información. En ese sentido, el objetivo de hoy realmente es presentar entonces este visor cartográfico, ¿no? Esa herramienta que ha sido desarrollada por un consultor para facilitar el acceso y la visualización de la información. Nuevamente, no vamos a recordar, ¿no?, versiones web, así que desde el mismo sitio vamos a encontrar esta opción que dice visor y le vamos a dar clic ahí y ya directamente nos va a llevar a una ventana nueva en donde vamos a poder visualizar toda la información que ha sido desarrollada, en este caso sí, para la tercera versión del estudio, y después de entrada podemos ver esta pequeña presentación ya un poco más interactiva de la portada del estudio como tal, ¿no? Aquí solo tenemos que dar OK para mostrar toda la información, luego ya podemos mostrar, ¿no? Vemos aquí este panel es fundamental, el panel que tenemos a la izquierda de la pantalla, que tiene que ver con todas las capas de información que están cargadas, ¿no? Tenemos el catastro minero, las zonas de reserva minera, todo el sector de energía con las diferentes centrales de generación derivadas por el tipo de generación. Estas son las centrales térmicas, hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas, biomasa, geotérmicas, ¿no? Tenemos la concesión de hidrocarburos, que como lo vemos vamos orientándonos un poco en la información entre los colores de aquí de la leyenda y los colores que vamos a observar en el mapa para poder identificar cada una de las categorías que estamos consultando, y algunas otras áreas de interés como áreas protegidas, ¿no? A medida que nosotros queremos la información, y esa es la ventaja también, podemos ir cargando y apagando la información para solo consultar la información que realmente nos interesa. Y antes de empezar a analizar un poco más la información, pues vemos que también por acá tenemos esta pequeña pestaña, ¿no?, que incluye el resumen ejecutivo del estudio de territorios en riesgo como tal, y luego al final del mismo también, y esa es la ventaja, el objetivo de que la información esté tanto en las páginas de
de FOSDE, como de Oxfam, como nosotros, es aumentar la posibilidad de que las personas puedan acceder de forma fácil y segura a esta información. Entonces, por eso, por todos lados van a encontrar la forma de poder acceder a esa información. Aquí le vamos a dar clic a descargar el estudio y nuevamente nos va a abrir esta misma pestaña que ya habíamos observado anteriormente, ¿no? Entonces, cuando queremos analizar la información como tal, bueno, ¿qué pasa si yo quiero únicamente ver qué es lo que está pasando con las concesiones mineras, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es apagar todo lo que tiene que ver con energía y dejar únicamente los polígonos del catastro minero. Ya vemos que los colores aquí nos representan directamente el estado y la clasificación que se le ha dado a cada una de esas concesiones. Tenemos minería metálica en estado de explotación, minería metálica en exploración, en solicitud, así como la minería no metálica, ¿no? Los tonos grises van más orientados a la minería no metálica y los tonos un poco más rojos van orientados a la minería metálica, para que visualmente también podamos separar cada una de ellas, ¿sí? Entonces, la ventaja de la información geográfica no es únicamente que nosotros podemos ver ahí esas figuritas con colores dentro del mapa, sino que esos mapas nos hablan de una forma dinámica. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber exactamente qué representa este polígono que se encuentra por aquí en el mapa, yo lo único que tengo que hacer es dar un clic sobre él y automáticamente me va a desplegar toda la información que acompaña a esa capa geográfica. ¿Qué es esa información? Bueno, vemos aquí que es la zona, por ejemplo, la zona del Mochito. ¿Cuál es la empresa que está explotando ese recurso? American Pacific. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra? Una concesión en explotación, por eso el color rojo que coincide con su leyenda. ¿Cuáles son las sustancias que se están extrayendo de esa? Es una minería metálica, por tanto su clasificación, su fecha de registro, los municipios que abarca, el departamento, el área de la explotación, casi 11.000 hectáreas, y bueno, esa categoría que es la que nos permite identificar la leyenda, ¿no? Entonces vemos cómo es muy toral toda la información adicional que acompaña a cada una de esas concesiones para poder conocer un poco más del impacto y la relevancia que se puede generar sobre el territorio directamente, ¿no? Podemos incluso hacer algún cambio con otra cartografía. Tal vez estas imágenes a veces satelitales nos permiten poder tener un mejor contexto de el entorno geográfico y los posibles impactos que se generan de la propia operación de ese proyecto, ¿no? Entonces podemos ver cuál es la relación en la que se encuentra. Vemos que claramente está ahí dentro de la zona de la comunidad de Las Vegas. Entonces vemos y podemos obtener un poco más de detalle acerca de la información que estamos generando, ¿no? De la misma manera, podemos nosotros también observar algunos datos de las concesiones de energía o los proyectos de energía, ¿no? Aquí también, por ejemplo, aquí solo acabo de cargar únicamente las hidroeléctricas, que van a ser estos puntos de diferentes colores que han aparecido por aquí, que nos está también relacionando cuál es el estado en el que se encuentra el proyecto, ¿no? Pueden estar en operación comercial, vigente, en construcción y en suspenso. Y nuevamente cada uno de esos puntos nos va a dar toda la información relativa de ese proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, me está marcando tanto el departamento al que yo le di clic, que es Cortés, como aquí la otra ventanita, que es la información del puntito al que yo le di, que es la hidroeléctrica. En este caso es una hidroeléctrica que está en operación comercial, ¿no? El proyecto se llama Planta Hidroeléctrica de Yohoa, el nombre de la empresa, PH Yohoa, ¿no? La capacidad de generación, 0.6 megavatios, el número de contrato para poder tener la base legal del respaldo de ese proyecto, dónde se localiza y las coordenadas de cada uno de esos proyectos, ¿no? Cada una de todas estas capas de información, como son las centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas, biomasa, cada una de ellas nos va a dar ese nivel de detalle y ese nivel de información de los diferentes proyectos y el estado en el que se encuentran, ¿no? Entonces, por aquí podemos ver otro pequeño. En la parte de eólicas, ¿no? El proyecto eólico Cololaca, nuevo, la generación, 112.5 megavatios, y esa misma información vemos cómo está estandarizada y normalizada para facilitar entonces el acceso a la información. Por ahí a veces y probablemente lo que nosotros queremos hacer realmente, ¿no? Más allá de que gracias a esa composición del mapa es que es bien fácil que nosotros podamos localizar nuestra comunidad, nuestro municipio y poder obtener algún nivel de detalle más de cuál es el entorno de los diferentes proyectos que se encuentran en nuestras comunidades, ¿sí? Yo puedo cargar toda la información y luego ver qué es lo que hay, ¿no?
Aquí, por ejemplo, en Porvenir, en Morica, ¿no? En esa zona. Más allá de eso, a veces lo que nos resulta más útil para nosotros es probablemente yo sé cómo se llama el proyecto de generación, o yo sé cómo se llama la concesión minera que está cerca de mi zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero ver cuáles son los proyectos que está desarrollando. Yo sé que se llama Pacific algo, la empresa, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tengo que saber exactamente el nombre. Entonces, la información que se me va a desplegar, lo vemos aquí, me va a mostrar toda la información de todas las coincidencias que hay con esta palabra clave que yo acabo de poner de Pacífico, ¿no? Aquí me dice, bueno, está la empresa American Pacific Honduras, Construcciones del Pacífico, que tienen estas concesiones, que estas concesiones se ubican en cada uno de estos lugares. Y por ejemplo, sí, es la poderosa 4, esa es la que me interesa a mí, ¿no? Yo aquí solo le doy a la lupita directamente y eso me va a llevar al lugar del mapa donde se localiza entonces esa concesión, ¿no? Entonces vemos cómo de forma rápida interactuamos tanto con la información como con el mapa para poder acceder a todos esos datos tan importantes que están almacenados dentro de esa base de datos que con mucho trabajo, con mucha gestión, se ha ido recopilando a lo largo de las diferentes iniciativas del estudio, ¿no? Lo mismo, si yo tengo el nombre de alguna empresa, por ejemplo, no, ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero alguna se tiene que llamar Desarrollo, por ejemplo, aquí está. Esta es la empresa de Desarrollo Energético S.A. DCB, que está en construcción, este proyecto de Aguasarca, ¿no? En Santa Bárbara, y lo mismo, ¿no? Yo puedo darle aquí a la acción de decirle que me muestre exactamente dónde se localiza ese proyecto. Aquí como tenía la capa de hidroeléctricas apagada, pero ahí está directamente. Entonces, el punto que yo necesito ver, ¿no? Eso es parte de la forma en la que nosotros podemos interactuar tanto con los elementos del mapa, como ya lo vimos, solo dando clic sobre el elemento que yo quiero analizar, como haciendo esas búsquedas un poco ya más personalizadas de la forma en la que queremos interactuar con esa información, y siempre podemos acceder a esta opción de leyenda para recordarnos, que a veces eso es lo que resulta también un poco difícil, recordarnos qué es lo que representa cada colorcito y cada icono dentro de la forma en la que está siendo presentada la información, ¿no? Como mencionamos, el objetivo de que sea un repositorio abierto de datos, que tengamos un acceso irrestricto a esta información que en principio es información pública, que ha sido adquirido por los diferentes medios oficiales. Nosotros también sabemos que hay diferentes análisis que pueden llevarse a cabo ya en más un entorno propio, en su propia computadora, que quieran analizarlo de una forma más fácil y que tal vez no tenemos una conexión constante a internet para estar directamente sobre el sitio haciendo toda esa información. Tenemos la facilidad de poder descargar todos esos datos también, ¿no? Aquí vemos dentro de las opciones cada uno de los nombres de las capas, por ejemplo, que esto también, perdón, que se me fue por alto mostrarlo. Aquí tiene una A, que es lo que significa es que yo puedo mostrar los nombres directamente de cada uno de los proyectos sin necesidad de darle clic, como para que mientras me estoy moviendo por el mapa pueda verlos de forma más fácil y más rápida. Y adicionalmente a eso, pues tenemos también esta otra opción de como nubecita, como descarga, que ahí me dice el mensaje, ir a la descarga, ¿no? Yo puedo descargar esa información directamente dentro de mi computadora. Para descargarla, pues me lleva igual a la página principal del geoportal de territorios en riesgo, que es donde realmente está almacenada toda la información. Y aquí voy a ver esta opción de descargar capa. Descargar capa nos da dos opciones. Puedo descargar, como lo vemos aquí, imágenes. Esto es una imagen de esta pequeña captura de pantalla que estoy viendo aquí, que la puedo descargar en una imagen JPG o en un PDF. Pero como mencionamos, generalmente lo que vamos a querer a veces es descargar los datos, ¿no? Si nos vamos a la pestaña de los datos, bueno, podemos tener también diferentes opciones del formato en el que nos sintamos más cómodos analizando la información, ¿sí? Si somos o trabajamos en el tema de información geográfica, pues por ejemplo vamos a preferir descargar esta opción, este archivo que se llama un shapefile, que es un archivo estándar para el intercambio de información geográfica, pero que como lo mencionamos, y es una de las fortalezas de los sistemas de información geográfica, además de esa representación geométrica del atributo que estamos analizando en el mapa, toda esa información tiene una serie de datos tabulares, unas tablas de información a las que nosotros también podemos acceder y podemos trabajar, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser entonces más fácil descargar
un Excel, ¿no? Eso es lo que me va a descargar, va a ser la tabla de toda la información que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, aquí lo voy a dar a abrir solo para mostrarlo. Y entonces aquí está todos esos mismos datos, ¿no? Aquí voy a encontrar que todos son proyectos eléctricos, voy a encontrar ese estado en el que están, ¿no? Voy a encontrar el nombre del proyecto, la empresa que lo está generando, la capacidad de generación de cada una de esas centrales, etcétera, etcétera. Vemos de una forma fácil, abierta, transparente, podemos no únicamente interactuar con la información que nosotros hemos generado para ponerlo a disposición de ustedes, sino que pueden acceder a esa información que a veces realmente, puedo resaltar nuevamente en mi rol de académico, que uno de los insumos más importantes que se derivan de estas diferentes versiones de territorios en riesgo, más allá del, como mencionaba, el análisis muy profundo y detallado de todas las aristas y de los impactos que tienen las concesiones mineras y de generación de energía dentro de los territorios, más allá de ese informe muy importante es esto, ¿no? Es el acceso a esta información que luego me abre la puerta para poder derivar mis propias investigaciones y hacer mis propios análisis, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, poner a disposición de cualquier persona. Esto nuevamente lo único que necesitamos es un dispositivo y una conexión a internet y podemos acceder a todo este repositorio de información. Como los dice, pues hay alrededor de 108 capas de información. Algunas están presentadas dentro del visor, otras están directamente aquí alojadas, como temas también de indicadores socioeconómicos, por ejemplo, que eso nos falta agregarlo al visor. También tenemos datos que han sido generados por FOSDE a partir del análisis de la información y que también nos ayudan a poner en relación, bueno, donde hay más proyectos de energía, por ejemplo, cuáles son los niveles de pobreza que pueden existir en ese municipio y hacer nuestros propios análisis, ¿no? De cuáles son las diferentes relaciones que pueden tener las diferentes variables biofísicas, como lo podemos pensar desde el punto de vista de la localización del proyecto, con estas otras variables socioeconómicas que enriquecen mucho el panorama, ¿no? Entonces vamos a encontrar también estos otros mapas dentro del geoportal, nuevamente pensando en los diferentes usuarios que pueden tener el sistema, en donde también vamos a poder acceder a un poco más de información, ¿no? Donde está igual todas las centrales, pero aquí ya, por ejemplo, vemos que podemos caracterizar cuál es la capacidad de generación por tipo de cada uno de los proyectos, como ya lo describía Ben, cuál es la capacidad total instalada en base a la capacidad potencial de todos estos proyectos que obviamente están en diferentes estados, ¿no? Algunos sí están facturando, otros no, pero eso es en principio lo que los datos nos dicen que podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces, nuevamente, también es importante, ¿no?, resaltar algunas iniciativas que hemos desarrollado también en FOSDE, en que sabemos que efectivamente hay una curva, ¿no?, de aprendizaje de este tipo de iniciativas, y como lo mencionaba la decana anteriormente, pues como parte de esa misión de la universidad de hacer vinculación con la sociedad, hemos desarrollado algunos talleres también con algunos actores locales para desarrollar un poco más y fortalecer un poco más las competencias en el uso y manejo de esta información, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos un poco con el tiempo que teníamos para la presentación. Sé que ha sido, bueno, y ese era el objetivo, ¿no? Un poco ejecutivas la presentación, pero también quisiera pues hacer esa invitación que han hecho mis colegas anteriormente en que por favor se aboquen a todas las instituciones que hemos trabajado en esta iniciativa, que nos contacten, que muestren esa información, que hagan las consultas, ya sea que se comuniquen con FOSDE, con Oxfam, con nosotros como universidad. Nosotros estamos en constante comunicación siempre y estamos para apoyarlos y asegurarnos de que esta herramienta y esta información en la que hemos trabajado durante tantos años tenga ese propósito de generar un impacto positivo en los diferentes actores locales que realmente intervienen e interactúan con todos estos proyectos, ¿no? Así que ponernos siempre a la disposición desde la universidad para el manejo de esta información, agradecerles siempre por el espacio y recordarles que las puertas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras están abiertas para todas y todos los que lo requieran. Así que gracias por el espacio. Sí, muchas gracias, José, por una presentación tan pedagógica. Quiero hacer también la invitación porque sé que muchas veces nos toca presentar casos y lo hicimos con el Parque Nacional Carlos Escaleras, de presentar ese sustento técnico en cuanto a la localización y la modificación de los límites. De igual manera, si usted nos está escuchando y tienen algún caso donde quieran
tener información geográfica de sustento, ¿verdad? Ya puntualmente también podemos hacer ese tipo de ayudas, ¿no? Hay algunas preguntas y en este sentido quiero comentarles que el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida Más Vida nos están viendo en colectivo, así que les mandamos cordiales saludos desde acá. También el Movimiento Santabarbarense Más, cordiales saludos para ellos y ellas que nos están viendo, ¿no? Y les comentaba, bueno, también está Mi Ambiente dentro de las instancias gubernamentales y la CEN, ¿verdad? Y la iniciativa EITI de industrias extractivas, de transparencia de industrias extractivas. Bien, hay una pregunta y es para José, y nos comentan desde Radio Cholula que las personas que les están sintonizando, tanto en su página de Facebook como en la radio, que comentemos algo sobre las concesiones del Triunfo. Como es una consulta similar, también sobre las concesiones de San José en Choluteca. Tal vez, José, en lo poco que nos queda de tiempo, puedan ustedes hacer una demostración sobre estos dos casos, concesiones del Triunfo y de San José Choluteca. Ambos, de hecho, ambos municipios son de Choluteca. El micrófono quizás lo podamos. ¿Sí? ¿Me escucha? Perfecto. Sí, ¿verdad? Perdón, gracias. Listo, claro, excelente. Y eso es básicamente el espacio que también queríamos dejar, ¿no? Donde siempre vamos a tener ese tipo de curiosidades por parte de las personas de poder localizar más efectivamente cuál es su propio territorio y qué cosas están pasando dentro de nuestros territorios, ¿verdad? Entonces, ahora pues solo voy a compartirles nuevamente la pantalla para que podamos ver cómo sería ese pequeño flujo de proceso para poder identificar esas características de esa búsqueda. Entonces, aquí de forma, solo me permite un segundo para poder configurar esa opción. Listo. Okay. Vamos a ver, solo voy a recargar aquí la página. Deberíamos de tener aquí... Perdón. Ahí está. Listo. Entonces, en búsqueda, bueno, deberíamos de tener los municipios, ¿no? Entonces, lo más fácil es, bueno, yo quiero ver el Triunfo, entonces vamos a buscar el municipio del Triunfo. Aquí estamos. Solo le damos un clic y le damos a la lupita para darle en buscar, ¿no? Dice ahí, le vamos a dar aquí para que nos lleve hasta donde está entonces el municipio del Triunfo, que lo vemos aquí demarcado en esta línea amarilla. Nos vamos a ir a la información, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, lo que está cargado dentro de ella es básicamente estas concesiones, ¿no? Son las que podemos encontrar dentro de los límites del municipio, ¿no? Entonces, una vez que yo ya localizo las concesiones, puedo saber cuáles son las concesiones y qué tipo de concesiones, ¿no? Aquí tenemos, ya sabemos, siempre que vemos, sobre todo en concesiones, colores grises son minería no metálica y colores más tonos rojos es minería metálica. Aquí tenemos una concesión llamada Los Coyotes, ¿no? Que está en solicitud de exploración, ¿no? En el Triunfo Choluteca. Luego tenemos esta otra concesión, ¿no? Que es la concesión Yolorán 2, ¿no? Mina Estrella Dorada SRL, es la empresa que está a cargo de esa concesión y que la sustancia que piensan explotar sería oro y cobre. Y tenemos igual también estas concesiones que son varias unidas, ¿no? Eso ya es bien la estrategia de cómo se van otorgando las diferentes concesiones, que aunque tengan diferentes nombres, ¿no? Las mismas son explotadas por la misma empresa, ¿no? Ojo de Agua 1, 2, 3, 4, ¿no? Todas están en etapa también de exploración, quiere decir que
en esta etapa todavía, por lo menos a la actualidad del catastro minero a inicios del 2021, enero del 2021, no se han desarrollado en esta zona labores de extracción del mineral como tal, está todavía en una etapa de exploración. Entonces, todas estas concesiones que están dentro del municipio, como mencionamos, serían esta de Los Coyotes, Yorolán y todas estas de Ojo de Agua, son las que están dentro del municipio del Triunfo, y ninguna en principio está, por lo menos según el catastro minero de Ingeomin, ninguna está en etapa de explotación, esto es, de extracción del mineral como tal. Luego vemos que no hay dentro, y esto es únicamente con los límites administrativos en sí del municipio, no hay proyectos de generación de energía de ningún tipo, aunque sí tenemos pues estos aquí cercanos de los parques solares, ¿no? Que creo que estos ya están dentro de Namasigüe. No sé si por ahí queda un poco claro o si se ve, bueno, no tenemos la retroalimentación directa, pero esa es básicamente la forma en la que nosotros tendríamos que hacer ese análisis, ¿no? De cualquier forma, igual yo localizo cuál es el municipio que me interesa ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, Esquías, le digo que me lleve hasta el municipio, ahí me lo muestra, y ahí pues automáticamente, como ya tengo cargada toda la información, esta es la ventaja del visor que mencionábamos, de tener toda la información de una manera resumida. Yo veo que aquí únicamente lo que tengo es un proyecto de generación que esté hidroeléctrica, ¿no? Que está en suspenso, que se llama en etapa, ¿no? De esa misma forma yo puedo ir viendo cuáles son los diferentes proyectos que hay dentro de mi municipio, seleccionándolo, y una vez que llego hasta el municipio, pues solo veo toda la información que el mapa automáticamente me va a cargar dentro de cada uno de los territorios y el contexto en el que se encuentran, dónde están localizados, qué comunidades cercanas hay, ¿no? Y esa es la ventaja. A medida que yo me acerco, me aparecen ahí esos nombres indicativos de las diferentes comunidades que están cerca de cada uno de esos proyectos, ¿no? Y ahí ya puedo entender un poco más el contexto en el que se encuentran desarrollados y se localizan estos diferentes proyectos, tanto de minería como de energía. Eliana, si hay alguna intervención más. Sí, hay varias intervenciones más y todo ese es trabajo para José Cáceres. Preguntan sobre las represas activadas del Tablón en Río Chamelecón, Jicatuyo y Llanitos en Río Ulúa en Santa Bárbara. ¿Cuál es su condición actual? Si es el Estado o la empresa privada que va, supuestamente dice, a realizarlos. Entonces, esta es con relación a las represas del Tablón en Río Chamelecón, Jicatuyo y Llanitos en Río Ulúa. La otra es de Germán Chirinos. Dice, yo quisiera saber un poco sobre la extensión de tierras que tiene la concesión minera de origen chino en el municipio de El Corpus, Choluteca. Sería esa por todo el conflicto, ¿no?, que hay en el municipio del Corpus, que hay como ese enfrentamiento entre tanto la minera esta de origen chino como las que ya estaban instaladas en el municipio del Corpus. Esa sería para José Cáceres. Sí, creo que lo de Jicatuyo y las represas hidroeléctricas, porque las mencionó Ben dentro de la presentación particularmente, no sé si más bien, porque ese detalle ya no está dentro de la información de quién lo explota y lo demás, más allá del nombre a quien aparece registrado el proyecto. Creo que el contexto que nos brindó Ben dentro de la presentación es un poco más completo en ese sentido. Entonces no sé, Ben, si nos querés dar un poco más de antecedentes, porque yo sé que ya lo habías mencionado dentro de la presentación. Por mientras, sí, yo lo voy a buscar para poner el contexto geográfico, pero en todos esos antecedentes creo que podrías enriquecer un poco más la discusión, porque es hacia donde va centrado más la pregunta, pienso, Ben. Sí, claro, con gusto, José. Hasta iba a intervenir yo si nada más veíamos los datos en el visor. Porque, pues, precisamente estos proyectos, el Tablón, Llanitos y Jicatuyo, son 3 de las 14 represas hidroeléctricas que se declararon como prioridad nacional urgente dentro del decreto ejecutivo. Y precisamente estos proyectos no están en la base de datos que se nos entregaron actualizados. Sí tenemos datos de los proyectos que habíamos investigado desde 2018,
Entonces, la ubicación de los proyectos está actualizada, o sea, está donde ha sido siempre y hasta Llanitos y Catullo, si no me equivoco, desde el año 79 se habían investigado en esos lugares. Entonces, la ubicación nos parecía importante incluirla. También como el número de megavatios, pues ahí está. Pero la forma en que se va a implementar el proyecto, si es otra alianza público-privada, si es la ENE, si es una empresa privada, no tenemos claridad sobre eso porque no se nos entregaron esos datos y pues este es un momento apropiado para hacer el llamado de que se liberen esos datos y que sean de información pública porque las comunidades tienen el derecho a saber, ¿no? Pues nada más. Eso podría contribuir yo. Gracias, Ben. Quedaría entonces pendiente la siguiente pregunta que hacía Germán Chirinos, que quisiera saber un poco sobre la extensión de tierras que tiene la concesión minera de origen chino en el municipio del Corpus. Sí, bueno, solo para poder validar un poco lo que mencionaba, ¿no, Ben? Efectivamente, si lo buscamos por el nombre del proyecto y hacer el tablón tuyo, no vamos a encontrar ningún proyecto, ¿no? Porque, y esto es únicamente, nuevamente, la de 2021, porque no están registrados en esta base de datos, ¿no? Ya nos pudo poner en relación muy bien y gracias, Ben. Efectivamente, nuevamente lo mismo, ¿no? Si queremos ver lo que está sucediendo en el corpus, pues seleccionamos el municipio, nos vamos ahí, vemos que efectivamente ya hay una mayor cantidad de concesiones dentro de los límites del municipio directamente, que sería esta línea anaranjada que está aquí. Entonces ahí ya necesitaríamos saber un poco más de detalle el nombre de la empresa, ¿no? Porque al final, como estamos viendo, hay varios, y sucede algo esto dentro del registro, aunque el capital de la empresa sea chino, canadiense o lo demás, a veces pues crean empresas nacionales que son las que hacen a la solicitud del registro, ¿no? Entonces, de hecho, porque trabajamos en otra parte, también en otra iniciativa de hacer el seguimiento de grandes transacciones de tierra, hacer toda esa pirámide de quiénes son los inversores detrás de estas sociedades comerciales que se inscriben dentro del país y que son las que realmente hacen la solicitud de la empresa es un poco complicado también, ¿no? Entonces tal vez si podemos tener una zona más específica, más allá del municipio del Corpus, porque como lo estamos viendo son varias de las concesiones que están otorgadas dentro de la zona, sí, todas son minerales, como lo vemos, normalmente los tonos rojos. Entonces si tenemos ya sea el nombre de la zona o el nombre de la empresa a la que está adjudicada, podemos tener un poco más de detalle, pero como lo vemos ahí, todas, y eso también es importante, ¿no? Toda la información está ahí mostrada de esa forma, o sea, nos muestra el área de cada una de esas concesiones también. Entonces, si quisiéramos saber, porque como no vamos a tener ningún nombre raro, y como son tantas, en este momento me sería un poco difícil poder aterrizar exactamente a qué concesión viene la consulta. Entonces, si tuviéramos un poco más de información de cuál es el nombre de la zona, o si tenemos alguna información del nombre de la empresa, pues podríamos dar una mejor respuesta al respecto. Pero si no, nuevamente únicamente mostrarles cuál es el proceso que los compañeros que están haciendo la pregunta pueden realizar de identificar el municipio del Corpus. El visor nos va a llevar hasta la extensión del municipio. Vamos a ver todos esos polígonos y luego únicamente es ir clicando cada uno de esos polígonos en donde vamos a tener toda esa información. El nombre de la zona, quién es la empresa a la que se le otorgó la explotación y cuál es el área de explotación que tiene esa empresa y el estado en el que está, ¿no? Ya sabemos lo que son rojos, son zonas de explotación, entonces sí se está extrayendo el mineral. Los que son rosados son solicitudes, todavía están en proceso de solicitud, y los anaranjados son una etapa previa a la explotación, que es la exploración, ¿no? Para determinar si hay una factibilidad de poder extraer el recurso mineral en esa zona o no. Entonces, en este momento, con la información de la forma en la que planteó la pregunta Leana, creo que es lo más que podría indicarles. Luego, nuevamente, si tenemos el detalle de cuál es el nombre de la zona o alguna información adicional, podríamos indicarles exactamente cuál sería el área de esa concesión a la que están haciendo referencia los compañeros.
Bueno, gracias José y gracias Benjamín por las respuestas. En caso que se les dificulte la entrada al visor y quisieran que nosotros, ya con el nombre de la empresa o quizás el área donde está ubicado, como mencionaba José, quisieran una información más específica y generada desde nosotros y nosotras, pues con gusto, ¿verdad? Pueden contactarnos, Más Vida conoce nuestras coordenadas, digamos, y pueden hacerlo. De igual manera, pues invítenos a la zona sur a presentar territorios en riesgo y vamos a estar por allá para explicarles mejor cómo pueden generar su propia información desde el visor, porque una aspiración que nos dejó Emma, nos dejó Daisy de Oxfam y la decana Lorena Ochoa, es que queremos que la información la puedan manejar, que sea de manera pública y que puedan más bien a partir de esta información generar más información propia y adaptada, ¿verdad?, a las necesidades de sus localidades. Igual el sector público y el sector privado también pueden hacer uso de esa información para mejorar la toma de decisiones. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero fue tiempo bien invertido en atender preguntas tan específicas y siempre pues nos alegra tanto que la información les sea de utilidad. Pues vamos a despedir esta transmisión agradeciendo desde Oxfam Internacional en Honduras, agradeciendo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y agradeciendo desde un aliado tan estratégico como es el FOSDE, que también es un referente en sociedad civil en materia de información, agradeciendo todo el tiempo que ustedes invirtieron en conocer esta información, que como ya decía la universidad, ha sido de años de construir este geoportal tan potente y del cual nos sentimos tan satisfechos las tres organizaciones. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Está el link allí en la página de FOSDE. Está fijado el link en la transmisión de Facebook, donde pueden encontrar el informe. Solamente clicando ahí lo pueden descargar. Recordándoles que también nos hagan llegar si quieren recibir esta información impresa por si les es más fácil y con gusto se las vamos a hacer llegar. Que tengan muy buena tarde y buen provecho a todos y todas.